Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá a este espacio como pez en el agua, aquí en la 4 TV, donde estamos reflexionando colectivamente, interrogando compañeras, compañeros, compañeres, distintas experiencias, distintas historias de vida, para intentar comprender un poco mejor el mundo matraca en el que vivimos, que es un mundo duro, difícil, de tensiones, de luchas, pero que queremos transformar desde lo humano, desde la raíz, desde la izquierda. Por eso invitamos a nuestro compañero Mario Miguel López. López. Bienvenido, camarada. Gracias. Mario Miguel es un pedazo de historia, un trozo de historia de la izquierda en México, un trozo de historia del movimiento popular. Él ha sido miembro de la Unión General de Obreros y Campesinos, es secretario general de la Unión General de Obreros y Campesinos de México en el Estado de México, pero militó en una legendaria organización revolucionaria que se llamaba Compañero, Organización Revolucionaria Compañero, y a partir de allí militante y constructor de movimientos como la coordinadora de escuelas democráticas del Estado de México. Ha estado en el movimiento urbano popular, en el movimiento magisterial y en el movimiento por la transformación desde las trincheras más históricas a las que se puede remontar la memoria del movimiento popular, obrero, campesino. Pero pues platíquenos, camarada Mario, ¿cómo empezó ese proceso de lucha en su vida? Pues yo crecí en Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl era un momento muy de auge por el asunto de se descubrió un gran fraude para los ciudadanos de ese municipio, porque fraccionadores sin autorización habían construido la gran ciudad de Nezahualcóyotl, pero bajo la corrupción y cosas. Entonces la gente se dio cuenta que era un fraude porque no habían sido expropiados esos bienes y habían sido mal habidos y mal fraccionados, o sea, legalmente mal. O sea, es un fraude. Entonces la gente se organiza y empiezan movimientos de resistencia. Yo crezco ahí, viendo cómo hay asambleas comunitarias, cómo hay movilizaciones, cómo hay marchas, pintas. Y muy cerca de Nezahualcóyotl está el CCH Oriente. Entonces muchos estudiantes de CCH Oriente fueron destacamentados, fueron en su vinculación con el pueblo, fueron a ayudar a organizar, a abrir conciencia de clase, a buscar una visión diferente, porque el movimiento estaba siendo ya cooptado por el gobierno. Por el Y PRI. entonces ahí empieza el contacto con la Organización Revolucionaria Compañero y la formación de su brazo amplio, abierto, porque era una organización evidentemente cerrada, y se forma el Frente Popular Independiente del Valle de México. Y nosotros éramos la sección Ciudad de Nezahualcóyotl, el FEPIN. Ajá. ¿A qué edad se involucra usted en Pues el compañero? 16 años, 17 años. Estaba muy joven, no sabía que existía la organización como tal. Años después nos damos cuenta que la organización existía más abajo. Claro, se tenía que participar en política, organizarse de manera clandestina, Así es. porque había una fuerte persecución. Sí, para allá vamos en esas 70s, en la 76, 77, los comités de lucha del Frente Popular Independiente buscan ampliar su cobertura y le enarbolan la demanda educativa. Se forman entonces las escuelas populares del Frente Popular Independiente. Y vamos creciendo en auge, en arraigo, luchando contra la política del gobierno en materia de regularización de la tenencia de la tierra, y vamos luchando contra el alza del pasaje y por la demanda educativa de escuelas de educación básica, que es preescolar, primarias, secundarias, principalmente. Todos éramos estudiantes, no teníamos título de maestros. Éramos allegados al Frente Popular y entonces decidimos por cuenta y riesgo formar instituciones educativas al margen del Estado, bajo una lógica de una educación popular, de una educación al servicio del pueblo, que tuviera como consecuencia el que el pueblo tomara conciencia de su situación y que se propusiera transformar la sociedad. Ese Eso, es el contexto en el que eso nos es muy vamos. subversivo, ¿no?
Este movimiento de las escuelas populares, esa lucha del Frente Popular Independiente, es parte de lo que se logró hacer en el Estado de México para generar estas escuelas populares, este movimiento de escuelas independientes que finalmente tienen registro, están reconocidas, ¿no? Pero es un caso muy particular porque no se da en otros estados de la República Así es. este surgimiento de escuelas desde abajo y que logran reconocimiento oficial. ¿Viene de allí? ¿Viene de esta lucha? Claro, claro. Ya a mis 18 años, pues ya estábamos ejerciendo frente a grupo en una situación en la que pues, no teníamos la carrera y las movilizaciones sociales empujan al Estado a que se tenían que reconocer los estudios de esos muchachos. Lo hacíamos con pasión, lo hacíamos con esfuerzo, con dedicación y evidentemente que había resultados. Claro. No solo por la voluntad, sino también por la orientación social que tenía nuestro trabajo. Entonces se hicieron amplias movilizaciones a la Ciudad de México. En ese contexto conocimos a Misael Núñez Acosta, que fue un ícono del magisterio federal. Claro. Nos acompañó, estuvo con nosotros, nos orientaba, asesoraba, impulsaba, que no estábamos solos. Y nosotros de este lado, Nezahualcóyotl y otros municipios. Pero bueno, ahí el Estado tuvo que reconocer que era necesario atender la demanda y reconocer nuestro esfuerzo. Claro. Por lo tanto, nos ofrecen la oportunidad de ser, bueno, no la oportunidad, se conquistó. Se conquistó el Se derecho. conquistó el derecho a permanecer con nuestras instituciones, pero al querer ellos una garantía pedagógica, académica, nos ponen como condición que teníamos que aceptar o tener un compañero que tuviera el título, la carrera de maestro, con cédula profesional. Y nosotros no teníamos, éramos muchos maestros, pero todos éramos estudiantes con carrera trunca, etc. Entonces, se pactó, el acuerdo de que donde no hubiera compañeros, ellos propusieran un director contratando a los maestros. Y así se hizo, donde hubo oportunidad, el compañero Misael nos dio la oportunidad de asignar a ese trabajo a dos elementos que después fueron históricos, Ezequiel Reyes Carrillo y otro compañero, después no recuerdo bien su nombre, en este momento, dos directores, dos maestros del movimiento que de otros lugares que vinieron a auxiliarnos. Y así se salvó ese primer año, pero ya teníamos 3 años funcionando, 4 años. Se regularizaron los estudios y a nosotros nos pusieron también la apertura de entrar a las escuelas normales en cursos intensivos. Entonces ahí fuimos nosotros, toda nuestra generación, a culminar nuestros estudios de normalistas. Claro. Oiga, qué interesante. Pero además está en esta historia la historia de la UGOSEM, ¿no? Que es, si uno lee un libro de la historia de México, en la historia del siglo XX, va a encontrar esas siglas, ¿no? Cuando habla del movimiento obrero, del movimiento campesino, cuando se habla de la fundación del Partido Popular y el Partido Popular Socialista, de Lombardo Toledano, ¿no? En su etapa ya final, ¿no? De su vida. Y usted estuvo involucrado con ese proceso. Platíquenos cuál es su experiencia, cómo surge, cómo se involucra. Estando ahí en el Nezahualcóyotl y en esas efervescencias, la UGOSEM tenía una participación también en las comunidades, aparte de la organización compañero a través del Frente Popular. La Unión General de Obreros y Campesinos de México también tenía comités de lucha y una tendencia democrática o socialista. Entonces convergimos mucho. Entonces conocimos a los dirigentes y hicimos acciones conjuntas. Tomas de tierra, defensas de la gente, movilizaciones conjuntas, tomas de camiones para presionar y bajar el pasaje. La UGOSEM y el Frente Popular Independiente son las organizaciones que más caminaron juntas en ese periodo, además de la Organización Proletaria de Colonos, que era era una filial del Partido Comunista Mexicano, y otros grupos como cristianos De la por teología la de la democracia, liberación, ¿no? sí, de la teología de la liberación, también convergían en estas luchas de izquierda, llamémoslo así, porque Nezahualcóyotl tenía los otros bloques, que era la CNC,
eran priistas, La CNOP. la CNOP y otros grupos del movimiento restaurador de colonos. Entonces, estos fueron cooptados y se plegaron a una política del Estado para reconocer el fraude que se había hecho y finalmente pactar que, que no hubiera justicia, que no se hubiera castigo a los fraccionadores, y se aceptaron la constitución del fideicomiso de Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces, en eso, pues conozco a los dirigentes, conozco que son las organizaciones pues, consecuentes, y cuando viene la decadencia del Frente Popular y de la organización Compañero, nosotros ya estamos migrando a otros municipios como Chimalhuacán, y es ahí donde ya tomamos la decisión de afiliar este grupo a la Unión General de Obreros y Campesinos de México. No sin antes conocer el legado histórico, no sin antes conocer a los dirigentes últimos de aquella camada de líderes fuertes, Sóstenes García Ceseña, Jesús Horta Guerrero, Evita, la esposa del difunto o del finado eh, ay, Jacinto López Moreno, perdón, son los viejos dirigentes, la vieja guardia de la UOSEM, que ya entonces, con el compañero Valentín González, iniciamos un periodo en el Estado de México, nuevamente de resurgimiento de la UOSEM. Ya. Y luego, ¿usted ya militó también en el Partido Popular? No, ya no existía el Partido Ya no Popular le tocó. como tal, ya estaba en decadencia. Me tocó ver cómo la UOSEM intentó formar el Partido Obrero Agrario Mexicano, el POAM. Solicitó registro y le fue negado. Le fue negado ante la posibilidad de que la UOSEM podía reconstruir otro partido con tendencia de izquierda. Ajá. Entonces nos fue negado. Pasaron esos años, los 70, y en los 80 viene el movimiento del Frente Democrático Nacional, se forma, nos unimos a las luchas de Cuauhtémoc Cárdenas, en un congreso declaramos nuestra adhesión al movimiento y participamos en él. Más tarde se forma el Partido de la Revolución Democrática y nosotros tardamos todavía para ver qué es lo que pasaba con el PRD. Y más adelante pues seguimos la lucha en este momento histórico en el que el PRD era la vanguardia del movimiento. Sí, la táctica electoral, ¿no? Se asume como una táctica de la izquierda frentista, ¿no? En este gran cúmulo de organizaciones que formaron el PRD inmediatamente después del fraude electoral del 88. Así es. ¿No? Y luego usted se lanza también a ser candidato. Pues ya estando allá en la lucha popular, la defensa de los colonos pobres, siempre fueron zonas marginadas. Nezahualcóyotl era zona marginada. Chimalhuacán en esta década está en crecimiento, son zonas marginadas. Llegamos ahí a organizar a los colonos, a formar otras instituciones educativas y pues nos toca asumir la responsabilidad de ser primeramente dirigente comunitario y luego delegado municipal. Entonces, entre la delegación municipal, pues teníamos confrontación con Guadalupe Buendía, la terrible loba de Chimalhuacán, y ya el movimiento antorchista que ya estaba ahí también Fuerte. pendiente de cómo manipular. Claro. Entonces ahí nos enfrentamos en una lucha en la que nosotros desigual teníamos siempre que recurrir a los métodos legales o políticos, pero con cierta medida, porque había muchos riesgos. Sí, Antorcha es, ¿no? Una organización que se distingue por su violencia. Claro. A ustedes les tocó que les tomara del gobierno, que les hicieran fraude, que los persiguieran. Me imagino que ha habido compañeros también que han sido finados por Ahí este hubo grupo. muchísima presión para el control, la manipulación. Primero a través de la OPC que dirigía Guadalupe Buendía y luego a través de Antorcha. O sea, Chimalhuacán no estuvo libre de presiones del exterior porque ambos grupos fueron controlados por el gobierno del Estado. Claro. ¿Sí? O sea, no es así que hubo una loba mala, sino era una loba que le toleraban. Sí, claro. ¿Sí? Y hubo unos antorchos que también se les toleró. Se les toleró hasta los hechos de sangre con los que degradó esa pugna entre esos dos grupos políticos. Claro.
¿Y cómo lograron ustedes irse metiendo para, ahora sí que para sobrevivir a esas mareas, esas aguas tan turbias, luchando democráticamente en las candidaturas, por ejemplo? ¿Cómo ha sido la experiencia de ser candidato? Y porque además tuvo un muy buen resultado, ¿no? Nosotros en el año 2000, eh, que fue el año trágico de los hechos, eh, claro que los dos grupos de los que hablamos querían que el PRD estuviera de alguno de los dos lados. Nosotros tuvimos que pronunciarnos en contra de los dos grupos. Y eso hizo que ninguno de nuestros compañeros, fíjate, en un momento tan difícil, porque nosotros ya habíamos tenido un enfrentamiento con los antorchistas 20 días antes de los hechos trágicos de Chimalhuacán. El PRD ya había tenido un enfrentamiento a golpes, a una pelea. Entonces se quemaron 4 camiones en ese enfrentamiento. O sea, la gente olvida, pero nosotros no. Exacto. Entonces, en ese contexto de ya nosotros habríamos apoyado a alguno de los bandos en ese momento, pero decidimos que no. Y gracias a esa decisión histórica que tuvo el PRD de no involucrarse con ninguno de los dos grupos, ninguno de nosotros fue herido, muerto, encarcelado. Nadie de los compañeros del PRD tuvo esas consecuencias. Sí. Sin embargo, en el grupo de la UPC hubo heridos, hubo muertos, hubo encarcelados. Hay quienes ahorita Siguen ahí. todavía están presos sin tener, haberse inmiscuido en los hechos de los cuales se le acusa, acusados por Antorcha, y que este sistema judicial que se fue, todavía los dejó ahí, y que del cual es inmerecida para algunas personas que estén todavía en la cárcel por cosas que no cometieron. Sí. Ustedes saben cómo se administra la justicia, o se Oh, sí, administraba pero- la justicia, y hoy queremos que por lo menos a esas personas se les haga justicia. Claro, claro. ¿Sí? Pero estaban vinculadas a estos grupos y los agarraron así. Ajá, o sea, ellos eran del grupo de OPC, Sí. de Guadalupe Buendía, concretamente el sobrino, que fue presidente municipal, y a él lo tienen detenido todavía. Ya, no, está tremendo, ¿no? Pero es que el Estado de México y particularmente esa zona, pues es una zona donde la lucha popular se ha enfrentado a un montón de obstáculos, ¿no? El PRD tuvo que hacer un colectivo fuerte, tenaz, y se convirtió en un grupo poco controlable por los grupos del poder en el PRD, en el mismo PRD y en el Estado de México. Entonces, para contrarrestarnos, pues donde nosotros iniciábamos una labor de trabajo comunitario y queríamos instalar un servicio educativo, Antorcha hacía la paralela con todo el recurso municipal y con los recursos del gobierno del Estado, y nos neutralizaban. Y si Sí. podían, nos extinguían. Claro, Pero así es. hacía. Luego, cuando los momentos de hacer campaña, pues salir allá, pues el territorio antorchista no se toca. Exacto. Y eran golpeados, vejados, insultados, humillados y casi linchados, porque ellos provocaban mucho el linchamiento para que la gente nos rechazara. Claro. Sin embargo, sus propios métodos autoritarios, poco justos, hicieron que la gente ya, y eran pocos, prácticamente los militantes, Sí. antorchistas de hueso colorado, los que, apoyados con la policía municipal, con los grupos de mototaxistas, golpeadores, y con el apoyo incluso táctico y logístico de los helicópteros que tenían Del para la Estado. seguridad. Sí, Pues, sí. imagínate, iba saliendo una comisión, imagínate, 30, 40 brigadistas saliendo de una comunidad, atacados, dejados, insultados, con cuetonazos, y nosotros compactos. Claro. Y eso lo aprendió mucho el PRD, a sobrevivir, pero compactándose, no disolviéndose, no corriendo, no perdiendo el equilibrio, no perdiendo la compostura. Claro. Y eso nos ayudó bastante. O sea, aprendimos a A luchar. A luchar Sí, con es muy firmeza. fuerte, fue muy fuerte. Y de esas experiencias de movimiento de masas, del movimiento
por demandas específicas, ¿no? Educación, vivienda, de esas tomas de tierras. Luego la experiencia político-electoral, ¿no? Cómo toda esa experiencia que es individual y también colectiva, ¿no? Cómo eso funcionó y cómo se ha desarrollado en esta nueva etapa, ¿no? Con la fundación del Movimiento de Regeneración Nacional y los procesos electorales que han sido dificilísimos, ¿no? La del 2017 y luego finalmente la victoria de la maestra Delfina, ¿no? Ustedes han estado participando, han estado empujando. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues ha bajado poco a poco, primero con los programas federales, la gente confía un poco más en la izquierda o en Morena, que no hay chantaje, manipulación y condicionamiento. Si cubres el requisito, si acudiste en tiempo, en forma y llevaste tu documentación, acreditaste, pues no te están preguntando si eres antorchista, si eres priista, si eres panista, es sin distingos. Claro. Para nosotros sí nos, nos caló bien el que haya sido así, porque el antorchismo estaba acostumbrado a ser selectivo, ¿sí? Muy manipulador, muy chantajista, y si no andabas con ellos, no te daban Ningún ni programa. medio cacahuate. Era el ¿Sí? corporativismo Era priista, ¿no? al 100. Entonces la gente dijo, oye, esto es un cambio. Claro. De alguna Entonces, manera. la dispersión directa de los programas sociales ha roto con esas dinámicas corporativas. Totalmente. Yo creo que eso es el mejor logro que tuvimos del gobierno federal. Ya. La maestra Delfina ya había sido diputada por su vecindad en Texcoco y, y Chimalhuacán era un mismo distrito. Entonces ella participa primero, nos la conocemos, camina con nosotros. Coordinamos en el 2015 esta campaña, ganamos, entregamos buenas cuentas. La maestra Delfina fue diputada federal y eso nos ayudó a que tengamos confianza en que al ser una maestra y nosotros venir del gremio magisterial, pues hay una identidad y una sensibilidad. Entonces, por ahí vamos. Creo que la gente, hoy el día el programa La Escuela es Nuestra nos ha ayudado también a que todas las instituciones educativas, o las más, que es un porcentaje elevadísimo, que han recibido recursos directos también, ¿sí? Ya no pasa ni siquiera por gobierno del Estado, van directo, se justifica. Habrá detalles con algunos padres de familia tesoreros, pero finalmente el programa está salvado, está justificadísimo. Creo que eso nos ha ayudado bastante bien. A las escuelas A independientes y escuelas populares independientes y oficiales y de todo tipo. Claro. Quiero decirte también que hay un sector de escuelas que están todavía con antorcha en Chimalhuacán, ¿sí? Muy fuerte, pero les ha llegado el recurso a la escuela nuestra y ellos no pueden. Tienen derecho. Tienen derechos, como todos los mexicanos. Claro. No debe haber ese sesgo ideológico para atención a la demanda social. Por supuesto. Entonces, por ahí vamos bien. Nos falta aterrizar en los ayuntamientos. Nos falta aterrizar en los ayuntamientos, ser más eficientes en la recolección de basura, en la seguridad pública, en la recaudación de impuestos. Hay deficiencias todavía en el trabajo a nivel municipal, no estamos al 100. Y eso hace que la gente nos reclame. Aunque sea, por acá le dan, pero por acá le fallan, y entonces la gente reclama donde le fallan, no donde le dan, ahí no reclaman, pues están satisfechos. Entonces la gente va a hacer una evaluación en estos tiempos y esperamos salir, que nos den la oportunidad de que Morena continúe y logre el propósito de enraizar el trabajo del gobierno, el último nivel de gobierno, que es el municipio. Claro. Por allá vamos y creo que nos falta mucho que hacer en términos de integrar a la ciudadanía. No es lo mismo recibir que participar. Exacto. Entonces necesitamos gobiernos municipales que integren todo el caudal de participación comunitaria. Ahí tenemos médicos, abogados, ingenieros, técnicos de todo tipo, especializados. Chimalhuacán
exporta mano de obra, entonces tenemos mano de obra. Lo que pasa es que no los detectamos y mucho menos los ponemos a trabajar en favor de sus comunidades. Claro. Creo que ahí es donde nos está faltando. Sí, ¿Sí? sí, sí. El potencial de la ciudadanía para hacer la transformación por su propio derecho y por su propia iniciativa. Sí. Eso creo que es lo que está en muchos municipios. Creo que es un fenómeno que la 4T no está completa, está con problemas y creo que por ahí podemos Sí, los nosotros, gobiernos municipales es la parte más así, crítica, ¿no? por lo menos la que me ha tocado Claro. vivir, no te puedo opinar mucho de gobierno federal porque no hemos estado en esos niveles, pero Ya, sí ya. vemos el impacto social. Claro, Entonces claro. necesitamos impactar desde el gobierno municipales para que este resultado sea al 100, ¿sí? Y yo creo que convence más cuando tienes a la autoridad cerca de ti, Claro. cuando te está dando una explicación. Cuando la presidenta de la República en las mañaneras explica la situación, el estado que guarda, las estrategias, los tiempos y formas que van a seguir, pues la gente queda satisfecha. Así es. Pero tu gobierno municipal debiera dar esas explicaciones ampliamente. Y ahí los municipios tienen mucho que hacer Claro. todavía. Garantizar buen gobierno a nivel Ampliar su municipal. comunicación con sus ciudadanos, ¿sí? Y en un asunto dialógico. Claro. Porque pues cuando te conviertes en un emisor, ¿sí? Y el otro pues Ujú. ya no opina. Y ahora está el tema de los intereses, ¿no? Un gobierno gobierna para todos, pero cuando viene desde la izquierda debe defender los intereses de las mayorías sociales, ¿no? Y qué tanto eso se refleja a nivel de un gobierno municipal. Sí, los gobiernos municipales deben tener un perfil. Educación, cultura, salud, seguridad pública. Sus obligaciones. Si ese perfil lo cumplimos, la gente estará con nosotros, Claro. ¿sí? El empleo, sí, pero hay municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, no tenemos industria. Ujú. Ujú. Desde ahí es impulsar los servicios, la economía social, Claro. solidaria, la microeconomía, Las ¿sí? cooperativas. Las cooperativas, las sociedades de solidaridad social, Claro. etcétera. Para Hay generar mucho. empleo local. Sí, y hacer pequeños polos de desarrollo al interior del municipio, ¿sí? Ujú. Pero con una visión y con una meta a alcanzar, medible y que se pueda exponer ante los ciudadanos. Claro. Y sí hay mucha actividad económica en Chimalhuacán que si se organiza con el apoyo del gobierno del estado, con el apoyo del gobierno federal, le damos vuelta, ¿eh? Se Claro. levanta el municipio Claro. porque hay condiciones, ¿sí? Porque hay agentes económicos que pueden ayudar y coadyuvar a ese proceso de desarrollo. Claro que sí. Pues está muy interesante ese proceso. Ojalá que tengan mucho éxito en los siguientes periodos, tanto de la lucha política electoral como de la lucha social y de la construcción de estas respuestas que pueden venir desde arriba, pero también desde abajo, ¿no? Que es Ya, fundamental. tenemos a la Universidad de Chapingo. O Exacto. sea, yo propongo que se haga agricultura urbana de amplia impacto, ¿sí? Una, que se meta la herbolaria como una alternativa en salud, que podamos hacer pequeñas empresas sociales, ¿sí? Y que la juventud tenga forma y recursos para poder seguir adelante con sus estudios, con sus propios proyectos. Claro. No puedes estar pensando en que vas a trabajar para una gran industria, para una gran compañía y que vas a ser un alto ejecutivo, cuando la misma cantidad de recursos te puede generar un proyecto más propio, más genuino, más idéntico en una economía circular. Exacto. Entonces ahí nosotros creo que hay mucho que hacer, Ujú. ¿sí? Que es abajo, ¿sí? Y Sí. incluso la relación entre ciudadanos, cómo la comunidad protege a los niños, a los jóvenes, cómo está al tanto y al pendiente de su desarrollo, los papás que salen y los niños que se quedan abandonados, es, es tu vecino, Exacto. es el que va a crecer y te puede crear un perjuicio o una complejidad interna, entonces vamos resolviéndolo desde ahí. Si no se protege a los niños, a los ancianos, a las mujeres, pues entonces el gobierno no tiene ese impacto. Y aunque se lo estén haciendo en otros niveles,
el gobierno municipal tiene que estirar la mano concreta. Esa es la parte, yo creo que el saludo más efectivo es el que se da con fuerza. Y ahí está el municipio que Claro. debe hacerlo. Sí, porque además el municipio es la relación más directa del Estado con la ciudadanía. Ahí aterriza todo. Y esa es una responsabilidad histórica y estructural, ¿no? Así es. Y a veces se desdeña, ¿no? Se desdeña pues porque es un cargo regional, local, ¿no? Pero es fundamental un buen gobierno a nivel municipal. Me tocó he sido síndico procurador 2 veces Ajá. en los ayuntamientos, de oposición, claro, ¿sí? De representación proporcional. Y me ha tocado ver cómo son los debates y creo que los cabildos tienen que ser entes activos, propositivos y muy deliberativos. Ajá. Y de control, Sí, ¿no? claro, Son el contrapeso en el municipio. eso. Claro, ¿no? Pues está súper interesante. Ahora, pasando a un poco al tema de la organización de las y los trabajadores. ¿En qué va hoy en día? ¿Cómo evalúa usted el trabajo sindical, ¿no? La organización de las y los trabajadores desde el magisterio, desde el campesinado, ¿no? Desde la perspectiva de la UOSEM, ¿no? Yo creo que hay una ¿Cómo va ese crisis proceso? muy Ajá. profunda en el sector sindical. Por un lado, los años de corporativismo Ujú. dejan un sector obrero desarmado. Nos pasa con los maestros. Vean ahorita el movimiento de la CENTE y el movimiento del CENTE, ¿no? Unos participan mucho y otros no participan. Entonces hay, ¿sí? Desequilibrio. Desequilibrio. O sea que estos tienen interés por todo lo que pasa y a aquellos no les interesa lo que pueda o no pasar. Ese es un reflejo de la crisis. Y lo llevamos a los otros sectores y prácticamente siguen en el corporativismo, quedó una tradición muy fuerte. Ujú. Yo creo que extrañamos mucho los años 70, ¿sí? Con el Sindicato Mexicano de Electricistas, los telefonistas, los del SUTIM, todos los trabajadores desfilábamos el 1 de mayo en una marcha independiente y ellos asumían su papel de vanguardia. Yo creo que ese sindicalismo militante está haciendo falta, ¿sí? Claro. Está haciendo mucha falta. Ayer estuvimos con el dirigente Luis Zamora del SUMAEM. Él hace sus intentos, pero pues ¿Qué es el SUMAEM? el SUMAEM es un sindicato independiente del ¿Magisterio Estado, también? del Estado de México Ah, ya, ya. que aglutina a algunos profesores. Pero pues evidentemente ha faltado de estrategia y los propios maestros, aquí está el problema, no es que haya uno o dos interesados o que tengan visión. El problema es que los propios maestros, en el Estado de México está muy mal. Bueno, no acuden los maestros ni a la elección de su representación sindical delegacional. Claro, claro. O sea, es desastroso que tengan que llenar urnas y salir a declarar que la gran mayoría de maestros cuando tú estás viendo que no hay más que 30 formados, 20 formados, durante todo el día les ponen un monitoreo y eso es un fraude. Claro, O sea, hay una ausencia de representación y esto es peligroso claro. porque en cualquier momento puede haber un elemento detonante que no tengan representación genuina. Genuina. Legal, sí, ahí está, sí, pero genuina es que los escuchen. No hay proyectos de capacitación, no hay proyectos de vivienda magisterial, no hay proyectos de investigación sindical que le procure al gobierno nuevas propuestas para la mejora educativa y la integración del magisterio. No hay. Y aunque hay instituciones y todo, está muy limitado por la falta de una militancia Sí. sindical. Ha impactado mucho la campaña antisindical, antiobrera, ¿no? Que tiene décadas en nuestro país y ha atomizado a la clase trabajadora Yo, de sus organizaciones. yo lo veo en todos lados, ¿eh? O sea, no hay por mucho que sean de vanguardia, los sindicatos están a la baja. Sí. ¿Sí? Entonces, hoy, pues si se quiere, y la estrategia o la posibilidad es de que
se conformen nuevos sindicatos, yo creo que va a ser muy sano. Ujú. Aunque sean de un sindicato corporativo, se vuelvan 15 o 10 sindicatos pequeños, pero que estén militantes, que estén activos, porque es la única forma de desarrollar a los trabajadores. Claro, sí, porque la democracia sindical es un principio fundamental, es una necesidad histórica, pero si no tienes participación de la clase, pues no hay democracia ni hay nada, ¿no? Tienes al CENTE, Sí. ¿sí? Nosotros tenemos al CEMSEM. Ujú. Si formamos un sindicato, ¿cuál es el temor? Pues que nos despidan enseguida, Exacto. ¿sí? Que ellos mismos presionen al Estado para que nos despidan y no nos den la conformación, o sea, la libre competencia. Ujú. Sigue habiendo un monopolio, Un control. un control. Yo creo que esto va a tardar todavía porque en lo que reaccionan los trabajadores, ¿sí? Y se van acuerpando, es un proceso todavía Sí. que va a tardar algunos años. Pero es una necesidad, ¿no? Claro. Una democracia sana necesita a los trabajadores organizados y Conscientes. experimentando la democracia en sus propias vidas laborales, Conscientes ¿no? de su función y su Exacto. papel, porque es una productividad. Ujú. O sea, nosotros que necesitamos pues, mejores maestros, mejor servicio educativo. ¿Y quién lo va a procurar? El Estado y el sindicato, Claro, para alcanzar niveles y estándares. Por eso sí tenemos la crisis magisterial tan fuerte. claro, Ujú. claro. Pues estamos. Pero ahí hay una lucha que emprender durísima, ¿no? Sí. Sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Sí, Tienen que sí, hacerse sí, sí. responsables de esta necesidad. Nosotros lo hacemos desde el marco de nuestra organización. Claro. Desde ahí, pensamiento crítico, lean, actualícense. Venimos con una currícula manipulada, nos dejaron pues, hechos para unas tareas instrumentales, pero no para la reflexión. Tenemos que reflexionar y les cuesta mucho trabajo a estas últimas generaciones entrar en esa lógica de la reflexión. La crítica. La crítica. Sí, Sí. pues ahí Hay que pensar. exacto. Entonces, en esto el llamado es a todos. Hay que meterse al estudio, al análisis, a los círculos, Ujú. al debate, a completar aquello que no tuvimos en filosofía, en historia, en política, todo lo que no se nos dio para una buena formación. Claro. Y hoy tenemos, pues casi queremos seguir haciendo lo que se venía haciendo, donde la 4T también tiene que impactar ahí. Claro, Ujú. claro, claro. Una transformación profunda de todo lo que no hemos hecho. Decía Fidel Castro, la revolución es cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, ¿no? Y la educación es parte de ese Es parte proceso, de ¿no? eso. Pero hay que ponerle de nosotros, ¿no? Círculos de estudio, discusiones colectivas, Talleres. talleres, formación, disciplina, ¿no? Profe Qué bueno. Mario Miguel López, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. A ¿Y ti. con qué reflexión final nos despedimos del auditorio y los dejamos pensando? ¿Con qué reflexión nos despedimos? Sigan luchando. Siempre. Siempre. Nunca dejen de luchar. Ándele. Muchas gracias. A ti. Estuvo con nosotros el profesor Mario Miguel López de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, también del movimiento magisterial, del movimiento por la vivienda y histórico compañero de nuestro movimiento de regeneración nacional, con nosotros compartiéndonos un trozo de historia, experiencia viva que es fundamento de nuestro caminar. Usted allá en su casita recuerde que usted es parte de la historia, recuerde que los pueblos son los que construyen y hacen la historia y usted forma parte de este pueblo transformador que hoy está dando la batalla por construir un país para todas y para todos, un mundo de libertad y de justicia, de igualdad, donde el ser humano sea verdaderamente humano. Recuerde siempre, siempre desarrollar la habilidad, la capacidad, la sensibilidad de indignarnos por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque solo eso nos hace más humanos cada vez. Hasta luego.